como que yendo a dormir, también le rogamos de manera especial que Glorita dice que le dé un codazo. No, yo iba a decir que le pase un vasito con agua para que se reactive y no se quede dormido, ¿sí? Entonces eso es espíritu de servicio de los protocolos que también están hoy día de turno. Eso, mis amados hermanos, y recordarles pues entre semana, recuerden que tenemos actividades día martes, día jueves, tenemos Escuela de Obreros, discipulado a las 7 de la noche. Instarles, animarles, estimularles que no falten, vengan, porque es un tiempo donde el Señor busca el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. El Señor busca el equipamiento en su cuerpo, en su iglesia, y eso es supremamente importante para el cuerpo del Señor, para cada uno de los que participan de su cuerpo, de su iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor y por lo tanto debemos sujetarnos. Amén. Así es que no falte. Abrace a su compañero y dígale, no faltes el martes y el jueves. ¿Sí? No faltes. El apóstol Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Sí? Y las reuniones que tenemos entre semana, todas la convienen. ¿Sí? Todas le convienen. Los días martes, los días jueves, los días sábados, en fin, todas las reuniones que tenemos entre semana le convienen. Abrace a su compañero y dígale, todas las reuniones te convienen. Todas las reuniones me convienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traen edificación, traen un mayor afirmamiento de la palabra de Dios, traen una mayor edificación para el crecimiento del cuerpo del Señor. Nosotros siempre debemos tener en cuenta de que no es suficiente una asistencia a la semana. ¿Sí? No es suficiente. Si verdaderamente nosotros estamos en pro de ser vencedores del Señor, si verdaderamente nosotros estamos caminando en virtud de alcanzar lo que Dios nos ha prometido a través de su Hijo, ser vencedores, entonces no es suficiente el día domingo, no es suficiente el día martes, no es suficiente el día jueves, ni es suficiente el día sábado. Eso simplemente son parte de las cosas que Dios pone en nuestros corazones para que haya un mayor afirmamiento. Además de eso, también nosotros en casa debemos orar, debemos leer, debemos predicar el evangelio, porque todas esas cosas están ligadas con el propósito del Señor, están ligadas con el propósito eterno de Dios. Entonces, entendamos eso, por favor, que es un punto muy importante para que una persona llegue a graduarse, ya sea en el colegio, en la universidad, tiene que cursar un lapso de tiempo establecido. ¿Sí? Los jóvenes, para que tengan el título de bachiller, ¿cuántos años estudian? 18. Bueno, 16 a 15 años, un promedio de eso. Porque a los 3 años ya están yendo ¿a dónde? ¿Sí? Están yendo al pre-kinder, después van al inicial o jardín, etc. Entonces, un promedio de 15 a 16 años es lo que vamos estudiando. ¿Sí? Y usted no va una vez a la semana, ¿o sí? Si usted va una vez a la semana, descalificado. ¿Sí? El primer mes ya quedó afuera ya.
Así es que imagínese usted viniendo a una vez por semana a la iglesia, ¿sí? ¿Qué aprenderemos? Y sobre todo cuando tenemos una mente frágil, porque nos olvidamos rápido las cosas. Por eso es mejor una pálida tinta que una mente brillante, ¿sí? Porque es mejor anotar que simplemente decir voy a retener en la cabeza, pero después de media hora ya nos olvidamos, ¿sí? Entonces, entendamos, amados hermanos, que es importante el participar de las reuniones. Es importante. El escritor del libro de Hebreos dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, para muchas personas, el no congregarse ya es una costumbre, ¿sí? Y es una costumbre voluntaria. Y todo pecado, ¿sí? O todas las cosas que hacemos de manera voluntaria, se convierte en un pecado, ¿sí? Hoy yo decido no congregarme. Bueno, usted está decidiendo no congregarse y eso se convierte en un pecado delante de los ojos de Dios. Por eso dice la palabra claramente, no dejando de congregarse como algunos, diga algunos, tienen por costumbre, ¿sí? Entonces, vamos a la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 15, verso 1. Libro de Salmos, capítulo 15, verso 1. Los que lo tienen me dicen amén, por favor. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Gloria al Señor. Vamos a desarrollar una enseñanza muy crucial en esta mañana. Una palabra que Dios ponía en mi corazón para esta mañana se encuentra en el libro que vamos a leer a continuación y es una palabra muy edificante para nosotros, una palabra muy sobresaliente para el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Ya lo encontraron? Amén. Primera a los Corintios. Libro de Salmos, capítulo 15, verso 1. Vamos a leer. ¿Les parece bien? Amén. Dice, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O en tu tienda? ¿O en tu templo? Dicen en otras versiones. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daños suyos, no por eso cambia. Amados hermanos, personalmente para mí el libro de los Salmos es un libro de suprema importancia, porque es un libro que habla de mucha fortaleza, es un libro que habla de mucha estimulación para el cuerpo del Señor, porque entendemos claramente que el libro de los Salmos fue escrito por David. Y David era un personaje que pasaba muchas dificultades.
David era un personaje que pasaba muchas adversidades, muchas pruebas, ¿sí? Y la vida de nosotros no está tan lejos de la realidad de este personaje que vamos a ministrar hoy día. Todos los que estamos aquí, en algún momento, en alguna área de nuestras vidas, hemos sido señalados, hemos sido criticados, hemos sido murmurados, la gente tal vez te ha perseguido, te ha injuriado, X cosas. Por eso nosotros debemos entender que la vida de David no está tan lejos a la realidad que hoy en día nosotros pasamos, ¿sí? Todos pasamos pruebas, todos pasamos circunstancias, todos pasamos dificultades, pero en medio de todas esas cosas hay una promesa del Señor. En medio de todas estas cosas negativas, siempre va a haber la promesa del Señor que nos va a fortalecer. Siempre va a haber una promesa, siempre va a haber un bálsamo, siempre va a haber una palabra rema que nos pueda levantar, que nos pueda estimular para que nosotros podamos seguir avanzando hacia adelante, con una mente clara, con un enfoque claro, con un objetivo claro, a pesar de, no importa qué es lo que estemos pasando, no importa qué es lo que estemos atravesando, pero si nosotros tenemos confianza en el Señor, si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, si nosotros le somos fiel a las promesas que Dios ha dejado para nosotros, entonces el camino está abierto para que usted y yo sigamos hacia adelante caminando por ese camino correcto, por esa ruta que ya fue trazada para cada uno de nosotros. Levante su mano y diga conmigo: ya Dios trazó mi ruta para mi vida. ¿Sí? Ya Dios trazó un camino para cada uno de nosotros. En el Señor no estamos perdidos. En Cristo nuestra identidad está direccionada. ¿Sí? En Cristo nuestro camino ya tiene un propósito. Y ese propósito es la de edificar. Ese propósito es la de propagar. Ese propósito es que usted y yo nos sumemos en pro del avance y de la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sencillamente somos una pieza clave. Usted es la rompecabezas en el cuerpo del Señor, que encaja en algún lugar específico del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, no estamos de balde. Usted y yo no estamos de gana en el cuerpo del Señor. Todos cumplimos un propósito. Todos cumplimos una asignación. No importa si estemos pasando diferentes circunstancias. Con el Señor todo es posible. Abraza a su compañero y dígale: con el Señor todo es posible. Con el Señor todo es posible. Sí, todo es posible. Entonces, cuando leemos el libro de Salmos, capítulo 15, David le pregunta a Dios cuáles son las cualidades que se necesita para morar en su tabernáculo, para morar en su templo, para morar en el monte santo. Lo cual, todos estos aspectos que se menciona, como el templo santo, como el tabernáculo, como el habitáculo de Dios, hoy en día esas cosas habitan en nuestro espíritu regenerado. Hoy en día nosotros no necesitamos ir a un templo o a un tabernáculo
o a un monte santo para entrar en la presencia de Dios. Hoy en día todos estos aspectos habitan en nuestro espíritu regenerado, ¿sí? En ese espíritu que fue recobrado para Dios, en el espíritu que fue recobrado para el Señor, para su propósito, para que nosotros estemos alineados de manera correcta al llamado que Dios ha hecho para con nuestras vidas a través de el espíritu que fue recobrado para cada uno de nosotros. Entonces, lo cual hoy en día todos esos aspectos se encuentran en nuestro espíritu regenerado, ¿sí? Cuando hablemos de templo, cuando hablemos de tabernáculo, cuando hablemos de monte santo, usted no piense en un lugar geográfico, usted no piense en un lugar específico que se encuentre ubicado en tal parte. No, no piense de esa forma. Hoy en día todos estos aspectos están ubicados dentro de nosotros en el espíritu regenerado, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta divina revela que el morar en la presencia y en los propósitos divinos requiere la voluntad de mostrar una estrecha relación con los demás. Porque David está haciendo una pregunta muy crucial, muy puntual. Y David le está diciendo al Señor: oh Dios mío, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu templo santo? ¿Quién morará en el lugar santísimo? Y Dios le responde: aquellos que tengan una relación estrecha con los demás. ¿Quiénes son los que van a morar en el templo, en el tabernáculo, en el monte santo de Dios? Aquellos que tengan una relación estrecha con los demás. Es decir, aquellos que amen a su prójimo, aquellos que entreguen su vida en servicio por los demás, porque de eso se trata el cuerpo del Señor, de eso se trata el evangelio, de eso se trata la palabra. Nos invita a que cada uno de los que estamos aquí, los que ya tenemos conocimiento de la verdad, los que ya tenemos la palabra del Señor, los que ya hemos sido renacidos, los que ya hemos sido recobrados para Dios, debemos tener una relación estrecha con nuestros prójimos, ¿sí? No solamente con el cuerpo. Entonces, para tener una relación, una comunión con el cuerpo, una comunión estrecha con Dios y con el cuerpo, debemos aplicar ciertos principios en la vida de nosotros. Debemos aplicar ciertos puntos importantes para que nosotros como cuerpo y como iglesia podamos permanecer en el templo, en el tabernáculo y en el monte santo de Dios, que está ubicado, ¿dónde? En nuestro espíritu regenerado, que está ubicado en nuestro espíritu recobrado para Dios. Porque recuerde, hermanos, que todos los que estamos aquí ya fuimos recobrados para Dios. Amén. ¿Cierto? Todos los que estamos aquí ya fuimos salvados por Dios y para Dios por medio de Cristo y por medio de la intercesión del Espíritu Santo.
Entonces, Dios le dice a David 4 cosas muy importantes. Número 1, Dios le dice a David que hable misericordiosamente de su prójimo. Eso es el primer consejo que Dios le da a David, que hable misericordiosamente de su prójimo. Porque el que habla misericordiosamente de su prójimo, entonces esta persona tiene acceso directo para con el Padre. Tiene acceso directo para con el Señor. Porque estamos teniendo una comunión correcta con Dios. Y si yo tengo una comunión correcta con Dios, yo voy a ser misericordioso para con mi prójimo. Misericordioso para con la iglesia. Misericordioso para con los que no conocen la palabra de Dios. Lamentablemente, en la naturaleza humana, el ser humano es juzgativo. Es condenador. Somos como los fariseos a veces, como los saduceos, como los escribas. A veces cuando nos bajamos de la cruz nos convertimos en feos. Fariseos, saduceos, los escribas, todo termina en feos, ¿no es cierto? Y a veces cuando nos bajamos de la cruz nos convertimos en aquellos, ¿sí? Y empezamos a juzgar, empezamos a condenar, empezamos a señalar. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estamos viviendo la vida en Cristo. No estamos viviendo la vida en el Señor, es decir, no estamos modelando la vida de Cristo aquí en la tierra. Porque la persona, el creyente, el hermano que modela la vida de Cristo, entonces hablará de manera misericordiosa con su prójimo. Y Dios le da el primer consejo a David. Porque David le hace una pregunta: oh Jehová, ¿quién morará en tu templo? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y Dios le dice: aquellos que hablen misericordiosamente de su prójimo. Abrace a su compañero, por favor, y dígale: debemos hablar misericordiosamente de nuestro prójimo. Vamos, dígaselo, por favor. Ayúdeme a predicar. ¿Sí? Debemos hablar misericordiosamente de nuestro prójimo. Exacto. Porque hoy es fácil en la carne. Es fácil en la vida del alma hablar mal de nuestro prójimo. En verdad, la lengua no tiene miedo de hablar cualquier disparate de nuestro prójimo. Como dicen por ahí, la lengua no tiene huesos. Y como no tiene huesos, se le da a hablar cualquier tipo de cosa porque uno no tiene temor de Dios. Y como no tiene temor de Dios, pues empieza a hablar pistoladas, ¿cierto? Y como no tiene temor de la palabra de Dios, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a señalar a cualquier persona. Cuando la palabra dice
que nosotros debemos hablar misericordiosamente a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese el consejo que le está dando Dios a David. Y David tenía razón y motivos para hablar cualquier disparate, cualquier pistolada de sus enemigos. Porque David era una persona tenía muchos enemigos, ¿sí? Muchos enemigos tenía David. Había gente que lo odiaba, gente que lo quería sacar del reino. Gente que no estaba de acuerdo con el gobierno, no estaba de acuerdo con el propósito, no estaba de acuerdo con las cosas que él estaba haciendo gobernando. Entonces, había demasiadas personas, ¿sí?, que lo querían sacar. Entonces, él con todos estos, todos estos factores, tranquilamente David pudo haber hablado cualquier cosa, pero no lo hizo. David siempre consultó a Jehová. David siempre entraba en el aposento santo, en el templo, en el tabernáculo ya de aquellos tiempos, para consultar a Jehová. Él dice, consulté a Jehová. ¿Cuántos de los que estamos aquí, primeramente consultamos a Dios antes de? ¿Sí? Eso es una enseñanza muy importante, consultar a Jehová. Quiero que leamos el libro de Mateo 9:13. Libro de Mateo 9:13. Dice lo siguiente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Otra vez, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué debemos aprender? Y no sacrificio. Los sacrificios no le agradan a Dios. Pero la misericordia le agrada al Señor. Y pues, y aprended lo que significa misericordia. Diga conmigo, debo aprender a ser misericordioso. ¿Sí? Debemos ser más misericordiosos como iglesia, como cuerpo. Amados hermanos, misericordiosos y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese que esta declaración que vemos en el libro de Mateo, capítulo 9, Jesús lo está haciendo por los fariseos. Se refiere por los saduceos, se refiere por los escribas, porque los fariseos, justos en su propia opinión, confiaban en lo que sabían. Todo con respecto a Dios. Porque ellos no eran nada humildes para con el Señor. No eran nada humildes para con los demás. Ellos se sabían superiores porque supuestamente conocían la ley de tapa a tapa. Entonces se creían superiores y no tenían nada de humildad, no tenían nada de misericordia. Y el Señor declara esta palabra por ellos y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia.
Si alguno de los que estamos aquí todavía tenemos el orgullo altivo, la soberbia por arriba, la palabra del Señor es clave. Id pues y aprended, misericordia quiero. Misericordia quiero. ¿Por qué? Porque la misericordia es parte de la gracia, hermanos. La misericordia es parte de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia fue misericordioso para con nosotros, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros cuando éramos pecadores. Cuando éramos transgresores, cuando estábamos en contra de Dios, por encima de eso, el Señor en su gracia infinita fue misericordioso para con nosotros. Por eso, la misericordia es parte de la gracia que el hombre recibe de Dios. Lo repito, la misericordia es parte de la gracia que el hombre recibe de Dios, porque Dios es misericordioso. Si Dios no fuese misericordioso para con nosotros, ¿dónde estaríamos, hermanos? ¿Dónde cree que estaríamos? ¿Estaríamos sentados en este lugar, escuchando la palabra de Dios plácidamente, escuchando la palabra de Dios en quietud? Claro que no. Estuviésemos fuera del cuerpo del Señor. Estuviésemos fuera del cuerpo del Señor, no sé dónde, pero señalado, condenado, criticado, juzgado por los que no tienen misericordia, por los que no han desarrollado gracia y misericordia en sus corazones. Por eso es importante, mis amados hermanos, que usted y yo hablemos y seamos misericordiosos para con el cuerpo, para con la iglesia y para con los demás. Hable misericordiosamente de su prójimo. Amén. Y eso va a traer gracia. Y cuando hay gracia, se derrama el amor de Dios. Y cuando hay amor, somos misericordiosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Hebreos dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué hoy día nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Porque la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros. ¿Sí? La gracia de Dios fue derramada sobre cada uno de nosotros y a través de esa gracia nosotros hemos hallado misericordia. Y a través de esa misericordia, hoy día yo puedo hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Dios en su misericordia me socorrió en un momento determinado. Porque Dios en su misericordia me alcanzó y me libró de cualquier contaminación, de cualquier pecado, de cualquier transgresión que puede o que pudo haber operado en mi vida pasada. Y hoy día, por la gracia del Señor, usted y yo
podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y el Señor nos puede socorrer. Gracias por su entusiasmo. Es decir, el Señor nos puede auxiliar. ¿Alguna vez usted ha pedido ayuda? ¿Sí? Pedir ayuda es clamar. ¿Sí? Pedir ayuda es decir, auxilio. Ayúdenme. Y el Señor, cuando pedimos, viene pronto para socorrernos. Y eso ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. Cuando un día ya no podíamos más con nuestra carga, cuando un día ya no podíamos más con nuestro pecado, cuando un día ya no podíamos más con las transgresiones de nuestro pasado, le dijimos: Señor, henme aquí, toma mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y Él extendió su mano poderosa para socorrernos, es decir, para ayudarnos. Trasladarnos del reino de las tinieblas y ubicarnos en el reino de su Hijo amado Jesús. Gloria al Señor por su misericordia, hermanos, porque Él es misericordioso. Sin embargo, ¿qué hacen los hombres? A los hombres que se creen justos no les gusta recibir misericordia. ¿Sí? Vuelvo y repito, a los hombres que se creen justos no les gusta recibir misericordia. Porque el hombre que se cree justo dice: bueno, ¿para qué yo quiero misericordia? Porque yo soy justo delante de los hombres y delante de Dios. Por lo tanto, el hombre que se cree justo delante de los demás y delante de Dios no quiere recibir misericordia. Porque la misericordia son para aquellos que han reconocido que son débiles delante de Dios. La misericordia son para aquellos que han reconocido que ante los ojos del Señor somos pecadores. Y por cuanto soy pecador, yo quiero recibir la misericordia de mi Señor. Pero el hombre justo, que se considera justo y que no tiene error alguno, que no tiene falta alguno, entonces no le hace falta la misericordia de Dios. ¿Sí? No le hace falta la misericordia de Dios. Porque tiene la mente embotada. Porque es orgulloso. Porque es soberbio. Porque es contumaz. Y una persona que tiene estas cualidades, pues jamás va a querer recibir la misericordia de Dios. Mucho menos la gracia de Dios. Prefieren dárselo a alguien más. No, yo no necesito. No necesito de Dios, no necesito el consejo de nadie, no necesito nada de nadie. Por lo tanto, mejor déselo a esta persona. ¿Sí? Mejor déselo a fulano, a mengano, a sultano, etcétera, que yo no la necesito. Pero eso es el orgullo. Eso es porque la mente está embotada. Pero en realidad, esta persona por adentro es la persona mejor calificada para recibir gracia y misericordia de Dios. Pero no lo va a recibir hasta que él no confiese con su propia boca que necesita de Jesús, que necesita del Señor, que necesita de su palabra, que necesita recibir el bálsamo del Señor. Entonces, una persona un hombre o una persona
que se considera justo en su propia opinión, esto va en contra de la manera de proceder de Dios. ¿Sí? Va en contra en la manera de proceder de Dios y de su economía, de su gracia de Dios. Por eso Dios le da el primer consejo a David y le dice: habla misericordiosamente de tu prójimo. Abrace a su compañero, por favor, dígale: habla misericordiosamente de tu prójimo. Así como Dios desea tener misericordia de los pecadores miserables, porque un pecador es un miserable. Así éramos nosotros, hermanos, miserables. Entonces, así como Dios desea tener misericordia de los pecadores miserables, asimismo Él quiere que nosotros también tengamos misericordia en amor de los demás. Amén. Si Dios tuvo misericordia con nosotros, que éramos pecadores miserables, que no valíamos ni una blanca, ni un peso, éramos cero a la izquierda en el propósito eterno del Señor, ¿sí? Asimismo, Dios se derramó sobre cada uno de nosotros, aunque no teníamos precio alguno. Y Él derramó de su amor, de su gracia, de su misericordia. De la misma forma, Dios quiere que nosotros también seamos recíprocos para los demás. En amor. En amor. A veces nosotros los cristianos somos muy fáciles de señalarlos, de criticarlos, de hundirlos en el sótano 4 de la depresión. Una persona comete un error, ya el látigo está sobre él. Una persona pecó, ya la vara o las palabras de juzgar ya están sobre aquella persona. ¿Sí? Somos muy fáciles para hablar. Por eso debemos retener, hermanos, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Miqueas 6:6. Libro de Miqueas 6:6. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Solamente el hacer justicia. Dios pide eso de nosotros, el hacer justicia. Dios nos pide que usted y yo critiquemos, señalemos, juzguemos, condenemos. Dios no pide esas cosas, hermanos. Dios pide que usted y yo hagamos justicia. Amar misericordiosamente. Humillarte ante tu Dios. Humillación. Es decir, ser humildes ante nuestro Dios. Y humildad, hermanos,
es actitud. Humildad es tener la actitud de aprender. Anote ese pequeño principio. Humildad es la actitud de aprender. Tener ese corazón sencillo para aprender de los demás, para aprender de la palabra, para aprender de Dios, para aprender de aquella persona que te quiere corregir. Eso se llama humildad. Humillarte delante de Dios, ¿sí? Y aprender con ese espíritu de mansedumbre. Marcos 13:33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Como a uno mismo. ¿Cómo debemos amar al cuerpo? Como a uno mismo. ¿Sí? Como a uno mismo. ¡Qué tremendo! Es más que los holocaustos y los sacrificios. ¿Sí? O sea, amar a nuestro prójimo como a uno mismo es más superior, es más elevado que ofrecer holocaustos y sacrificios. ¡Qué tremendo! O sea, a Dios no le agrada que usted venga trayendo un carnerito. A Dios no le agrada que usted venga jalando un buey. Para Dios, algo sublime, algo elevado, algo excelso, es que el cuerpo, la iglesia, ame a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Qué tremendo, hermanos. Primer consejo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer consejo, damas y caballeros? Correcto. Segundo consejo que Dios le da a David: que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación ajena. Segundo consejo que Dios le da a David: que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación ajena. Y nos toca trabajar, hermanos, en estas áreas. Me incluyo. Todo el cuerpo del Señor necesita trabajar en estas 4 áreas que estamos desarrollando en esta mañana. Porque somos fáciles de murmurar, ¿cierto? Somos fáciles de destruir la reputación ajena. Mira, a fulano tal le vi en tal lugar, en tal esquina, con tal persona. ¡Ah! Dios santo, Dios mío. Espero que el Señor tenga misericordia y la reprenda también al mismo tiempo. Hermanos, somos muy crueles, de verdad. ¿Sí? Siendo como iglesia, siendo como cuerpo del Señor, todavía no se nos ha revelado la misericordia. Todavía no se nos ha revelado el amor de Dios. Y por eso obramos de manera cruel. Por eso obramos de manera insensible para con nuestro prójimo, cuando la palabra de Dios dice que nunca debemos murmurar
o nunca debemos decir algo que destruya la reputación de alguien más. La reputación ajena. Fíjese lo que dice Santiago 4:11. Leamos libro de Santiago 4:11. Libro de Santiago 4:11. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué dice? Santiago 4:11 dice, no murmuréis los unos de los otros. Dígale en su oído, por favor, no murmures de mí en tu casa. Dígaselo, por favor. Dígale, no murmures de mí en tu mesa. Porque la mesa de las familias muchas veces se da para este tipo de murmuraciones. ¿Si vieron hoy día al pastor que dijo? Si vieron hoy día a tal hermanito cómo se portó, no me saludó, no me dirigió la palabra. ¿Sí? La mesa de nuestras casas se da para este tipo de cosas. Y la palabra dice claramente, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. No debe haber ese tipo de hábito en nuestro pensamiento. No debemos murmurar. Abrácele a su compañero y dígale en amor, por favor, te lo pido, no murmures de mí. Vamos, dígaselo. ¿Sí? No murmures de mí. Sino mostremos amor. Mostremos misericordia. Mostremos gracia. No la gracia humana, sino la gracia que fue derramada sobre cada uno de nosotros. Esa gracia infinita de Dios, esa gracia infinita de Cristo. Porque el murmurar no es parte del cuerpo. El murmurar no sale del corazón de Dios, sino el murmurar sale del corazón del enemigo. Aquella persona que está murmurando, Satanás está metido ahí. El diablo está obrando ahí. Porque al diablo le gusta la murmuración. Al diablo le gusta la crítica, le gusta el señalamiento, le gusta vernos en el sótano 4 de la depresión, hundidos, tristes, afligidos, porque tal persona me dijo esto, tal persona escuché las cosas que dijo. Y eso afecta a nuestra parte del alma. Y como alma, pues la gente se deprime. Empieza a llorar como Magdalena. Entonces, mis amados hermanos, el que murmura del hermano, juzga a su hermano. Si oye lo que dice, el que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Porque el que juzga la ley, tranquilamente, eso me hace entender que no obedece la ley. ¿Cierto? Sino que en lugar de obedecer a la ley, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se pone en el lugar de juez y quiere cambiar la ley.
Si no te gusta la ley del tránsito, ¿qué debemos hacer? Me pongo en lugar de juez y empiezo a juzgar. ¿Sí? Si no me gusta la ley, no sé, de la educación, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Me pongo en lugar de juez, en lugar de obedecer. La misma analogía vamos a traer a lo espiritual. Si no te gusta la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y no te quieres sujetar a la ley de la palabra, te estás poniendo en lugar de juez y estás juzgando a la palabra del Señor. Y no somos hacedores de la ley de la palabra de Dios, sino nos convertimos en jueces. Y cuando nos convertimos en jueces, estás usurpándole el lugar a Dios, porque Dios es juez. ¿Sí? Dios es juez, hermanos. Jesús es nuestro abogado. El Espíritu Santo es el intercesor. Y Dios es el juez. Él es el que dictamina qué es lo correcto y qué es lo correcto. ¿Sí? Él es el que dictamina, mis queridos hermanos. Por eso Jacobo lo dice: hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. O sea, si usted murmura de mi persona, está murmurando de la palabra. Está murmurando del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Si tú juzgas la palabra, no eres hacedor de la palabra, eres enemigo de la palabra. Y esto no le agrada a Dios. Qué tremendo, hermanos. Efesios 4:29. Libro de Efesios 4:29. Y esto nos va a dar una bofetada espiritual a todos los que estamos aquí. Efesios 4:19. Ay, 29. Lo siento. El que tiene boca se equivoca. Efesios 4:29 dice. A ver si alguien me lo lee, por favor. ¿Qué dice la palabra Efesios 4:29? No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Dice la versión Reina Valera 1960. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En el idioma original, en el griego original, la palabra corrompida quiere decir podrida. En otras palabras, quiere decir ninguna palabra podrida salga de tu boca. Cambia, ¿verdad? El aspecto. Dice, ninguna palabra corrompida. En el idioma original sería ninguna palabra podrida salga de tu boca. ¿Por qué? Porque una papa que está pudrida en el saco empieza a afectar a las demás papas. ¿Cierto?
Y cada palabra podrida que salga de tu boca va a empezar a pudrir al resto del cuerpo. Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Para con tu familia, para con tu esposo, esposa, para con tus hijos, para con el cuerpo del Señor. Porque una palabra podrida que salga de tu boca puede dañar el corazón de tu cónyuge, del cuerpo del Señor, puede dañar su día, X cosas. Eso es algo importante, hermanos. Porque una palabra pudrida es una palabra, es murmurar prácticamente. Y cuando murmuramos, hablamos, ¿habrá alguna murmuración positiva? Toda murmuración es negativa, es peyorativa. Hablamos de forma despectiva, ya sea de la gente, del cuerpo o de cualquier cosa. A nadie he escuchado que haga una murmuración positiva. Pues no lo sé. Hasta el momento todas las murmuraciones son negativas, porque la palabra murmuración se relaciona con lo negativo, no con lo positivo. ¿Sí? Cuando empezamos a murmurar, a murmurar, literalmente estamos hablando cosas negativas de la gente. ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Entonces, significa lo que no es nocivo. En otras palabras, ofensivo o indigno. Cuando una persona empieza a hablar cosas podridas de su mente, de su corazón, estamos hablando cosas ofensivas, algo indigno. ¿Sí? ¿Cuál es lo contrario de indigno? Digno. Y cuando una persona es digna, es una persona digna de honrar. ¿Sí? Pero cuando es indigno, en lugar de honrar, estamos deshonrando la vida de esa persona. Ya sea del cuerpo, ya sea de la iglesia, X cosas. Entonces, hermanos, nuestra conversación no debe corromper a otros, sino edificarlos. Nuestra conversación no debe pudrir a otros, sino edificarlos. Abrace a su compañero y dígale por favor, nuestra conversación no debe pudrir, sino debe edificar a otros. Así es. ¿A fin de qué? A fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Mi conversación debe ser edificante a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora, cuando hablamos de la gracia, hablamos de Cristo, porque Cristo es nuestra gracia. Y si Cristo es nuestra gracia, entonces de nuestras bocas saldrán palabras sazonadas, siempre y cuando Cristo more en nosotros. Cristo habita en nosotros de manera rica y abundantemente en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces la gracia es Cristo como nuestro disfrute y nuestro suministro. ¿Sí? Él es la gracia como nuestro disfrute y como nuestro suministro. Número 3. Número 3. Que nunca lastime a otra persona en alguna manera.
Vamos, 3 consejos hasta aquí que Dios le está dando a David. Que nunca lastime a otra persona en manera alguna. ¿Sí? Levítico 25, 17 dice. Levítico 25, 17 dice. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Abrace a su compañero y dígale, por favor, no me lastimes. ¿Sí? Dígale, por favor, trátame con ternura. A ver, dígaselo. Trátame con ternura, con amor, con misericordia, con benevolencia. Si soy tardo para entender, tenme paciencia, dile. ¿Sí? Si soy tardo para ciertas cosas, sea misericordioso para conmigo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Cuánto le cuesta a la iglesia tratar con ternura, con amor al cuerpo, a su prójimo, a la gente? No tenemos esa sutileza, esa delicadeza, esa humildad, esa sencillez de ternura, de amor, de misericordia para con nuestro prójimo. Y somos muy ásperos. Efesios dice que a nuestras mujeres debemos tratar como a vaso frágil. Pero ¿por qué solamente a ellas la debemos tratar así como a vasos frágiles? ¿Cierto? ¿Por qué también como cuerpo y como iglesia no nos tratamos como a vasos frágiles? Si somos la niña de sus ojos del Señor, somos la perla preciosa, somos el tesoro del Señor. Por lo tanto, también deberíamos tratarnos con ternura, con amor, con misericordia, con bondad. Y a veces somos muy ásperos, hermanos. ¿Sí? Somos muy ásperos porque no hablamos misericordiosamente de nuestro prójimo. Somos muy ásperos porque lastimamos a los demás a través de nuestro hablar, a través de nuestras acciones, a través de nuestros dichos y entre muchas otras cosas. ¿Cuántos se acuerdan del buen samaritano? Libro de Lucas, capítulo 10, verso 30. No lo vamos a leer, pero por cuestión del tiempo, pero ahí vemos un relato que expresa verdaderamente la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. ¿Cierto? Dice que pasó un fariseo por ahí, se dio la vuelta cuando los ladrones le habían golpeado al viajante o al viajero. El fariseo pasó, se dio la vuelta y no le importó y siguió su camino. Otro levita, otro escriba, dice que pasó por ese lugar, hizo lo mismo que la primera persona, se dio la vuelta, se quedó viendo y se fue de largo. Pero dice que un samaritano, una persona que tenía un corazón noble, genuino, puro, verdadero, que demostraba el amor, que tenía ternura para con sus prójimos, dice que éste se acercó
lo cargó, lo llevó a un lugar, lo vendó, lo lavó sus heridas. Había una persona que estaba ahí, le dijo, cuídamelo, que todo lo que gastes yo te lo voy a pagar, pero cuídalo hasta que esta persona se sane. Fíjese cuánta gracia fue derramada sobre la vida de este hombre que mostró el amor genuino de Dios para con su prójimo. No le importó quién era esa persona. No le importó cuál era su procedencia. No le importó cuál era su pecado, su etnia, su raza, cuál era su color, etcétera. No le importó nada de esas cosas. A este buen samaritano, lo único que le interesó es ayudarle. Demostrar amor genuino. Fue amoroso, fue bondadoso, misericordioso. Mostró la ternura de Cristo a través de él, a través de este hombre, a ese herido. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? En muchos casos, en lugar de mostrar amor, cariño, afecto, ternura, misericordia, gracia infinita, lo quemamos vivos, como la historia que pasó en Cayambes. Dios santo, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano, hermanos? O sea, con tanta maldad. La maldad es de lado a lado. ¿Sí? El que murió también fue también tenía su parte. Y los que le hicieron el mal, también, hermanos. Entonces, ¿hasta dónde el ser humano puede llegar con la maldad, con la injusticia, al punto de quitarnos la vida, al punto de destruirnos, al punto de hundirnos? Entonces, mis amados hermanos, nunca lastime a otra persona en manera alguna, aunque tenga errores, aunque tenga falencias, aunque no te caiga bien. Ámalo, sé misericordioso, porque un día también nosotros éramos tal cual como esa persona. Pero la mano del Señor llegó pronto y nos rescató a cada uno de nosotros. Finalmente, Dios le advierte a David que no reproche a su prójimo. Finalmente, Dios le advierte a David que no reproche a su prójimo. Esta palabra reprochar en el hebreo significa echar la culpa. Otra vez, la palabra reprochar en el hebreo significa echar la culpa. Es decir, desacreditar, desgraciar o avergonzar. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí batallamos con este punto? ¿Sí? Mayormente esto se da en las parejas, en los matrimonios. Si no es el esposo, si no es la esposa, pero siempre hay alguien que está echando la culpa. ¿Sí? Que por tu culpa, que esto, que lo uno, que Juana, que Petra, que Diego, etcétera. ¿Sí? Y la palabra dice, Dios dice, o Dios le advierte a David que no reproche a su prójimo, es decir, que no le echemos la culpa. Y echar la culpa es no le desacredite, no le desgracie la vida, no avergüence la vida de su prójimo, a pesar de cualquier cosa que haya cometido. Aunque haya pecado, aunque haya
incurrido en X cosas, hermanos, nosotros no tenemos el derecho de echarle la culpa a esa persona. No somos quien para descreditar. No somos quien para desgraciar y para avergonzar la vida de aquella persona que se equivocó en un momento determinado, sino que estamos para socorrer. Estamos para mostrar el amor de Dios, porque eso es lo que pasa con el cuerpo del Señor, hermanos. Lamentablemente, el día de mañana nos enteramos que una persona pecó en el cuerpo del Señor. ¿Qué hacemos? Le echamos leña al fuego. ¿Sí? Le desacreditamos, le desgraciamos y le ponemos en vergüenza. ¿Qué pasará si el día de mañana, por accidente, yo caiga en el pecado? Para eso ya prepararon el pozo. ¿Quién fue? Humberto. Humberto. Hermanos, eso es lo que pasa. ¿Sí? Ha pasado casos en muchas congregaciones. Hermanos que han pecado. Pastores que han pecado. Que han caído en el pecado o en X cosas. Si no es el pecado, han tenido problemas con el dinero. Si no es problemas con el dinero, han tenido problemas en el tema de las autoridades. ¿Sí? Y en lugar de que nosotros seamos misericordiosos, amorosos, en lugar de que nosotros seamos personas que edifiquen, personas que aporten a la vida de ellos, lo que nosotros hacemos es hundirle más, descreditando su vida, avergonzándola su vida, y entre muchas otras cosas. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar en oración de manera constante. ¿Sí? De manera constante, porque nadie será perfecto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie será maduro hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entre tanto que Él venga, vamos a tener miles de errores y horrores en el cuerpo del Señor. Vamos a seguir cometiendo cosas, ¿sí? Pero oremos a Dios. Con esto no estoy dando licencia de que saliendo de este lugar vaya corriendo a cometer, ¿sí? Vaya corriendo a pecar. No estoy dando licencia. Sí, somos débiles. Nuestra naturaleza humana es débil. Pero por eso es lo que nosotros debemos orar. Por eso es lo que nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor. Debemos permanecer en el cuerpo de Cristo para fortalecernos, para cimentarnos, para seguir avanzando en contra de todo lo que se presente en nuestra vida, hermanos. La fe y la esperanza es lo último que nosotros podemos perder. La fe y la esperanza, ¿sí? Así es que, damas y caballeros, punto número 1. ¿Quién me dice? Pero es para hoy. Hablen misericordiosamente de su prójimo. Punto número 2. Dice que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación de la otra persona. Punto número 3. Que nunca lastime a la otra persona en manera alguna. Y punto número 4. Dios le advierte a que no reproche a su prójimo. Amén, aleluya. Amados hermanos, pongamos en práctica. Amén. Caminemos en práctica. Que la palabra del Señor se haga vida en nosotros y de verdad
La única forma de que esto que el Señor nos ha ministrado a nosotros se haga vida en nosotros es que usted vaya a casa, repase los puntos, interiorice los temas y póngalo en oración para que Dios empiece a trabajar y podamos mostrar amor, misericordia, bondad, ternura para con el cuerpo, para con la iglesia, y que verdaderamente nos amemos los unos a los otros, porque la palabra también nos invita, soportaos los unos a los otros en amor. ¿Sí? Así es que yo les pido que me soporten. No soy perfecto. ¿Sí? Pero es importante soportarnos. ¿Sí? Ustedes no son perfectos, pero en el amor del Señor me toca soportarles a ustedes. ¿Sí? Porque si fuera en mi naturaleza humana, Señor, hago una oración, ¿te lo llevas o te los mando? O los quemamos. Pero por eso es importante. Solamente en el amor de Dios podemos soportarnos los unos a los otros. ¿Sí? Amén. Amado Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Hoy te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, tu cuerpo, tu iglesia, tu palabra. Que esta palabra que ha sido ministrada, Señor, traiga vida, traiga edificación, traiga, Señor, un avance en tu cuerpo, Señor. Un avance donde nos permita crecer en vida, Señor. Donde podamos salir, Señor, de ser hijos inmaduros y que nos puedas llevar a ser hijos maduros en ti, Señor. Hijos que tracen bien la palabra tuya, Señor. Hijos que tracen bien tu verdad y que caminemos sobre esa verdad, Señor, de día y de noche, Señor. Que tu palabra pueda ser lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Maravilloso Jesús. Hoy oro, Señor, para que esto se encarne en nosotros, Señor. Para que estas enseñanzas, estas ministraciones se encarnen, Señor, en nosotros, en nuestras vidas. Maravilloso Jesús. Y que podamos expresar a través, Señor, de nosotros tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu ternura, Señor. Que podamos ser bondadosos, misericordiosos, genuinos, Señor, delante de ti, para con el prójimo, para con el cuerpo, para con la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy declaramos cielos abiertos para cada familia. Señor, cielos abiertos para la salud, cielos abiertos para la provisión, cielos abiertos, Señor, para tu palabra, para tu revelación, Señor. Gracias, papá. Declaramos, Señor, que hoy día y el resto de nuestras vidas caminamos, Señor, de milagro en milagro, de victoria en victoria, Señor, de avance en avance, Señor, de gloria en gloria. Maravilloso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya.